Esta conferencia comenzará a grabarse. Creo que a nadie Esta le importa. conferencia comenzará a grabarse. Qué risa. Y ya, yo voy a apagar mi cámara porque si no ya es mucho pedirle a mi internet. Y voy a ver si es que puedo poner esto más grande. Oye, quiero decirles que cada uno puede agrandar igual la pantalla que se ve. ¿Sí? Sí. Ya, ahí yo creo que es lo máximo que puedo agrandar sin que se pierda de los lados. ¿Cómo se agranda? No. ¿Cómo se agranda? Para verlo, no me queda tan claro. Yo lo Ay, estoy ya lo haciendo vi. con el... Ahí sí, ya. Como con un Ya. más y menos que haya al lado, ¿no? Sí, sí. Ya, perfecto. ¿Te fijaste? Gracias. Bueno, igual todos tienen la presentación en sus mails también, así que por último también la pueden ir mirando por ahí. Oye, ya, bueno, entonces yo creo que ya estamos, ¿o no? Vamos a partir. A ver, espérate, hay dos personas que están como entrando. Voy a esperar un segundito para que entren. Pero bueno, agradecerles por haber venido. Yo sé que hoy en día ya como que cuesta venir a reuniones virtuales. A mí me pasa que ya tiene que ser algo pero demasiado espectacular para que yo vaya. Encuentro que la oferta está demasiado, demasiado grande. Así que genial que hayan venido a esta segunda parte del curso. Yo creo que va a estar muy interesante. Esto se hace cada vez más importante que lo sepamos, que lo conozcamos y sobre todo que hagamos como una alianza entre las personas que estamos preocupadas de este tema, porque claramente hay como una carencia de estos conocimientos en la sociedad civil, algo muy importante y de lo que poco se habla y con mucho como posibilidad de ayudarnos en lo que nosotros queremos lograr, de conocer todos estos temas. Así que le dejo el micrófono a Daniela y muy agradecida, Dani, de que estés aquí con nosotros, enseñándonos con tanta paciencia y dedicación. Y también, bueno, quería saludar especialmente a Memo Zúñiga, que nos acompaña desde Estados Unidos. Él es de Earth Justice, que es la organización que nos está apoyando para hacer este curso. Así que te lo dejo a ti, Dani. Perfecto. Hola a todos, muchas gracias Flor por organizar este curso. Quería comentarles que por alguna razón yo solo veo dos pantallas, veo a Sara y a Constance. Al resto no los veo, así que si es que necesitan hablar o levanten la mano y porfa cuando hablen me cuentan quiénes son. Ahí apareció Gary, pero por alguna razón no los veo a todos. A ver, la clase que tenemos hoy día es una clase, estamos viendo como grandes segmentos, grandes temas del sector eléctrico. En las clases de marzo ya partimos como con la fundamentación de la regulación del sector eléctrico y después nos metimos de lleno en generación. Y hoy día quiero que veamos transmisión desde muchos ángulos. Y quería contarles que hice un pequeño cambio en el orden que vamos a ver las cosas porque había al final del curso un bloque de incidencia y consideré que era más útil que cuando aparecieran los temas de incidencia o posibilidades de incidencia los fuera poniendo cuando estuviéramos viendo cada cosa. Entonces hoy día vamos a ver transmisión y oportunidades de incidencia en transmisión. Solamente porque nos vimos hace tanto tiempo, la pandemia de por medio, la última vez quería preguntarles si los que quieran, bien cortito, pero puedan decir cómo llegan a esta clase. Cuando si es que cambiaron como sus expectativas o tienen algo específico. Tenemos harto que pasar, entonces ojalá cortito, pero que como podamos llegar y cuenten cómo están llegando a esta clase. Rodrigo. Hola. Hola, profe, ¿cómo estás? Bien, gracias. Qué bueno. Rodrigo Herrera es mi nombre. Yo soy de la Mesa Ciudadana de Cambio Climático, soy el secretario técnico y participé de las clases presenciales que se hicieron anteriormente y bueno, pues retomo el curso, así que muchas gracias por la perseverancia de Florencia y el equipo y también gracias a usted, profe. No le traje la manzana, pero se la dejo cuando lo veamos. ¿Ah? La virtual. Ahí le paso la manzana. Ya, eso, gracias. Gracias. ¿Alguien más que quiera decir algo? Ya, como no los veo a todos, hablen nomás si es que alguien quiere decir algo, porque no los veo. Ya, partamos entonces. Partamos con la clase de hoy día y como les decía es la regulación de la transmisión.
Si puedes pasar a la próxima, por favor, Flor. La que viene. Vamos a ver ahora, vamos a ver 3 grandes temas en transmisión. Primero les quiero hablar un poquito del contexto actual. Después quiero que hablemos de la planificación de la transmisión con harto detalle, porque en mi opinión eso es uno de los procesos más importantes a entender para ver cómo se puede incidir en el tema de transmisión. Y después vamos a ver un caso de cómo, internacional de cómo poder hacer la transmisión más verde. En términos de contexto actual, según datos del Coordinador Eléctrico Nacional, si consideramos solo el Sistema Eléctrico Nacional, o sea, si consideramos solo de Arica a Chiloé, Chile tiene más de 32.000 kilómetros de línea de transmisión, ¿ya? Si es que eso pensamos en términos de franja, porque las líneas de transmisión son una franja, estamos hablando de que cubren alrededor de 88.000 hectáreas, que es una superficie mayor a la superficie de Santiago. Es decir, el impacto que hoy día tiene nuestro sistema de transmisión en el territorio es grande y vamos a ver que esto va a ir en aumento. Si puedes pasar a la próxima. Ya. La razón por la cual yo digo que va a aumentar la transmisión no es porque yo crea, sino que porque han habido cambios regulatorios que hacen que vaya a aumentar la transmisión, además de otros elementos. A ver, lo primero es que el Ministerio de Energía, desde la ley de transmisión, que es esta ley que se aprobó en 2016, tiene la obligación de hacer cada 5 años una planificación energética de largo plazo, en donde tiene que identificar diferentes escenarios, todos igualmente probables, para tratar de proyectar cuál va a ser nuestra matriz del futuro en los próximos 30 años. Ese ejercicio se hizo en 2018 y en el PELP, que es como se llama, en la planificación energética a largo plazo, se vio que toda la nueva capacidad probablemente va a venir de energía eólica y de energía solar, y toda la energía solar estaría ubicada entre la primera, segunda y tercera región, la eólica la mayoría en esas regiones, pero también algo en el centro y sur, y por lo tanto, y los centros de consumo van a seguir estando en la zona centro y centro-sur de Chile. Por lo tanto, sí o sí, si es que queremos en el fondo incorporar más renovables, vamos a necesitar más transmisión para llevar esa energía del norte a los centros de consumo, que son básicamente las ciudades, en el centro y en el sur de Chile. Esa es una razón por la cual tenemos la expectativa de que aumente el sistema de transmisión. Otra razón por la cual está esta expectativa es por el tema de la descarbonización. Para poder eliminar centrales de carbón, que son centrales que proveen reserva y estabilidad al sistema, y para tener más incorporación de energías renovables variables, también necesitamos aumentar nuestra inversión en transmisión. La próxima, porfa, Flor. La otra razón por la cual deberíamos ver un aumento de la transmisión en los próximos años es porque hubo un cambio regulatorio, que lo vamos a ver ahora con detalle. Pero antes de la ley de transmisión, que es la ley 20.936, que es esta ley que se publicó en 2016, antes de esa, lo que pasaba era que la transmisión seguía la generación. Es decir, la CNE, la Comisión Nacional de Energía, lo que hacía era que elaboraba un plan de obras, y el plan de obras es básicamente un plan de centrales de generación, sobre la base de las centrales de generación que estaban proyectadas en construcción, con cierto nivel de certeza, en el fondo. Y por lo tanto, la transmisión siempre se iba construyendo cuando ya iba a estar la generación. Lo que se hizo con la ley de transmisión es que ahora no es así. Ahora la transmisión busca adelantarse a la generación y por lo tanto la transmisión cómo se planifica es que tenga holguras. Antes la transmisión se planificaba sin holguras, entonces en el momento en que se construía la línea ya estaba copada. Hoy en día, después del 2016, y vamos a ver cómo se hace en la práctica, la transmisión se planifica con holguras. Esa es una razón por la cual sí o sí vamos a tener más transmisión, porque nos estamos adelantando. ¿Alguien habló? Escuché algo. ¿Podrían apagar los micrófonos los que no están hablando? Eso, porque de repente se escuchan algunos ruiditos. Y si tienen una pregunta, a diferencia de Teams o Zoom, no veo la posibilidad de que levanten como la mano, así que los entenderé si interrumpen nomás, si tienen preguntas, ¿ya?
Ok, entonces, por cambios regulatorios, sí o sí hay un aumento de transmisión porque antes la planificábamos justa y ahora la planificamos con holguras. Y la otra razón por la cual vamos a ver aumento en transmisión es porque antes no se planificaba centralizadamente la transmisión zonal, que vamos a ver ahora cuál es esa. Esa quedaba a discreción de los privados. Si un privado quería construir una línea zonal porque la necesitaba, la construía. Si no, no. Y lo que pasó, y ese fue el análisis que se hizo con la ley de transmisión, es que estábamos con mucha congestión, con mucha subinversión en transmisión zonal, y desde la ley de transmisión, que la transmisión zonal también se planifica centralizada. Entonces, si ustedes ven, vamos a ver ahí, les puse el ejemplo del plan de expansión del 2018, ese es el segundo plan de expansión con la nueva ley. El monto de inversión son más de 1.500 millones, eso es para la inversión en un año de obras de transmisión. O sea, y vamos a ver ahora que, por ejemplo, los montos están alrededor de los 500 millones de dólares. Entonces, hubo un momento en que el sistema tuvo que ponerse como al día, con un montón de inversiones que no había hecho. O sea, esa es otra razón por la cual nuestra expectativa es que aumente la transmisión. Y la última, que es un poquito más de futuro, pero que uno podría pensar, esa foto de ahí o sea, ese mapa de ahí, es el mapa de la región de Tarapacá. Como ustedes pueden que sepan, el Ministerio de Energía hizo un esfuerzo de hacer planes energéticos regionales, en donde, entre otras cosas, midió el potencial, y es súper interesante porque no miden el potencial solar como en genérico, sino que miden el potencial solar por tecnología, en localización específica, o sea, lo más bastante realista posible. Y el análisis es que si uno pensara en desarrollar todo el potencial solar de Tarapacá, eso sería equivalente a la capacidad instalada actual de Estados Unidos. O sea, estamos hablando de un potencial enorme. Entonces, si en algún momento, como país, decidiéramos desarrollar todo ese potencial y tendríamos que transportarlo a otro lado, y ese transporte debe hacerse con líneas de transmisión. Eso, Flor. Por favor, pasa adelante. Esas son las razones por las cuales no solo tenemos un sistema muy amplio, muy extenso, sino que además un sistema que va a crecer. Y como todos sabemos, las líneas de transmisión tienen impactos ambientales y sociales muy potentes. Yo en el último análisis que hice no encontré ningún análisis chileno de los impactos de las líneas de transmisión en todos los ámbitos, los impactos ambientales, pero sí hay análisis internacionales sobre los impactos. Y estos son, entre otros, la perturbación de los bosques y vegetación. Vamos a ver al final de la clase cuáles son los impactos, por supuesto en temas de suelo, de erosión, el problema en la fauna silvestre por fragmentación de hábitat, por temas de agua también por razones de erosión, y por supuesto que hay una gran oposición por el impacto social y estético de las líneas de transmisión. Si podemos pasar a la próxima, Flor. No solo el impacto de las líneas de transmisión ambiental, es el impacto que les acabo de decir como evidente de cuando uno construye una línea y la tiene que mantener, sino que además hay otros impactos que pasan un poquito más, como están un poquito más ocultos, pero que son impactos y que además están aumentando con el cambio climático. Este gráfico que ustedes ven ahí, en la mano izquierda, claro, en la mano izquierda lo que ven es número de hectáreas quemadas en incendios en Chile, llegan hasta las 100.000, y en la horizontal ven los años, que van como del 2002 al 2017-18. Este es un dato de CONAF, y lo que vemos ahí es que no solo han aumentado el número de incendios de causa eléctrica del 2002 al 2016, en el 2002 eran un 0,4% del total de los incendios, CONAF se lo atribuía a causa eléctrica, 2016 es un 4%, que suena bajo, pero este es un porcentaje que es bastante equivalente a un porcentaje internacional. El problema es que con el cambio climático, el impacto de estos incendios en quema es muchísimo más alto. Si ven ahí, como el pic que ven ahí es de los incendios del 2017, en donde CONAF estima que alrededor de 100.000 hectáreas de alrededor de 500.000 que se quemaron, los atribuye a incendios eléctricos. ¿Y por qué tanta la devastación? Porque generalmente las líneas, o muchas líneas, están ubicadas en lugares muy
aislados y por lo tanto el incendio se propaga mucho antes de que tú lo puedas detectar y con problemas que genera el cambio climático como poca humedad en el material combustible, en la vegetación, lo que estamos viendo es un aumento. Y esto no es solo en Chile, en Estados Unidos PG&E tuvo que someterse a un proceso de reorganización por los juicios que están pendientes por su posible por posiblemente ser causante de alguno de los incendios. Entonces, todo esto es para decir que transmisión es algo, es beneficioso, pero viene con varios contras y varios costos. Si puedes pasar a la próxima, por favor, Flor. ¿Qué es esto? Que en el fondo la transición energética nos genera una paradoja ambiental. Y esto es que mientras más verde se convierte nuestra energía desde la perspectiva de cambio climático, es decir, mientras más energías renovables variables incorporamos, solar y eólico, mayor va a ser nuestra huella ambiental por el impacto de las líneas de transmisión en el territorio. Y por lo tanto, veo que nuestro objetivo, no solo como ONG ambientales, sino que en general del sector, es que tenemos que asegurarnos de dos cosas. Uno, que la transmisión que se construya sea necesaria, es decir, no puede ser muy poca, porque tenemos el caso, por ejemplo, tenemos muchos casos, pero tenemos el caso de Cardones Polpaico, que hasta que Cardones Polpaico no entró en operación el año antepasado, toda la energía, había mucha energía renovable solar que se estaba vertiendo, es decir, que se estaba botando, que no podía ingresarse al sistema porque no la podíamos transportar. Por lo tanto, no nos puede faltar transmisión, porque si no vamos a tener que usar quizás fuentes más contaminantes que renovables. Pero tenemos que fijarnos que tampoco sea mucha, o sea, que no sea excesiva por los impactos que les acabo de señalar, ambientales y sociales, y también por un tema de costo, porque vamos a ver que es súper caro. Yo diría que eso es una cosa que como ciudadanos, ONG y en general como Estado tenemos que velar. Y lo otro que tenemos que velar es que dado que vamos a tener que construir más transmisión, deberíamos velar porque esa transmisión sea lo más verde posible. Y ahí voy a ponerles un caso de cómo podríamos hacer eso. Oye, Dani, ¿Mm? eso, cuando dices que en el fondo porque había menos líneas se estaba virtiendo la energía renovable, ¿y por qué no se estaba virtiendo la energía más sucia? ¿En el fondo es porque está mejor ubicada quizás la energía más sucia? No, porque si te acuerdas en la clase pasada cuando vimos el vertimiento y vimos el mínimo técnico, lo que se hacía era que se metía toda la energía renovable que se podía. Lo que pasa es que acuérdate que uno no puede, el sistema necesita estar balanceado, y en el momento en que se va el sol y se va la energía renovable solar, tú tienes que tener energía de backup. Y esa lo hacen, en ese caso lo hacían las carboneras con un mínimo técnico que no podías bajarlo más. Entonces al final lo que se hacía es que se incluía toda la energía que se podía renovable porque era por despacho económico, era la más barata, pero llega un momento en donde simplemente no puedes transferir más, que es cuando se producen estos desacoples en donde en el fondo tú no puedes transportar energía de un lado a otro porque las líneas no te dan. Por eso, a eso me refiero con que se bota. Sí, es tan sencillo como que no se puede transportar, porque tienes las líneas copadas. Ya, ok. Si podemos pasar a la próxima. Ya, ahora nos vamos a meter, acá necesito toda su atención, porque es la parte como más técnica de la clase, pero como ojalá quede claro, es muy importante entender cómo funciona esto en el sector. Primero que nada está este pequeño gráfico para que entiendan los tipos de línea de transmisión que tenemos. Miren solo el lado derecho, que es lo que existe hoy. Si ven, hay una línea celeste, que es como en el fondo como la columna vertebral, que esa es la que se llama generalmente la nacional, ¿ya? Ese es el tipo de línea de transmisión nacional. Después tenemos las líneas que están horizontales, y si ven al lado derecho, ven una que se llama zonal, y que en el fondo es la que conecta a los clientes regulados a la nacional, a la que antes se llamaba troncal, ¿ya? Ese es otro tipo de línea. Esa zonal es la que le digo que antes no había obligación de construirla centralizadamente y ahora sí. Después, si miran al lado izquierdo del mismo lado que estamos mirando, ahí mismo, ven esa que se llama dedicada, que es la línea que básicamente necesitan construir las generadoras para inyectar la energía a el sistema y para llegar a la nacional.
Y la dedicada puede haber dos tipos. Dedicada que está regulada igual, pero en el fondo se entiende que tiene dos funciones. Una, que es para que la generadora inyecte su energía al sistema, y otra que es cuando los clientes libres, los grandes, la minera, saque energía al sistema. Esas líneas son las dedicadas. Y hay otros tipos de líneas que se crearon, de categoría de líneas que se crearon en la ley de transmisión, que no nos vamos a referir, pero para que sepan que existen. Una es la línea para polos de desarrollo, que esa sí se les voy a explicar más adelante, y la otra son líneas para interconexiones internacionales, ¿ya? También tienen su regulación. Si podemos pasar a la próxima, Flor. Ya, acá están, básicamente, para que ustedes se queden con esto, más que lo leamos, pero acá están los artículos, todos los artículos que están en la presentación son todos de la Ley General de Servicios Eléctricos, ¿ya? Y estas líneas, estos tipos de líneas están definidas. Entonces, la nacional se define como aquella que permite la conformación de un mercado común, porque ven que es esta troncal, en el fondo, que logra que tengamos un solo mercado. Si tú inyectas energía acá, tú puedes venderle a alguien al otro lado, en el fondo, porque llega la energía, y que permite el abastecimiento de la totalidad de la demanda frente a diferentes escenarios de disponibilidad de instalaciones de generación. Lo importante es de que a tu línea te la califiquen como una línea de transmisión nacional, porque esta calificación la hace el regulador, es que en el momento en que tú pasas a ser línea de transmisión nacional, cualquier expansión o, en el momento, o toda nueva línea de transmisión nacional la planifica la autoridad, y nos vamos a meter todo en detalle en este proceso, pero básicamente no es libre. Tú no puedes llegar y construir una línea de transmisión nacional porque se te ocurrió. Dos, tienes una obligación de acceso abierto. ¿Qué significa eso? Si alguien se quiere conectar a tu línea, tú no puedes decirle que no, aun cuando no tengas capacidad. Aun cuando no tengas capacidad, tienes que aumentar la capacidad, y ahí la ley regula como quién paga por qué, pero al final del día tienes que dejar que otro se conecte a tu línea. Y eso es porque, como vimos en las clases anteriores, acuérdense que la transmisión se entiende como necesaria para fomentar la competencia en generación. Entonces, yo, por ejemplo, si yo fuera una generadora, si yo tengo una línea de transmisión nacional y no dejo entrar una generadora, puedo evitar esa competencia, y por lo tanto hay una obligación de acceso abierto y está súper regulado. Y lo otro que está súper regulado, o sea, estas líneas están completamente reguladas, es que la tarificación y la remuneración están también fijadas por ley y se determinan en procedimiento. Es decir, yo no puedo cobrar lo que yo quiera por transmitir tu energía. Eso se determina en un procedimiento y eso lo calcula la autoridad, ¿ya? Este es como el mayor nivel de regulación que tiene una línea, que son las de transmisión nacional, porque se consideran que son servicios públicos. Sigamos a la próxima, Flor. Después viene la línea de transmisión zonal, que es esta que les mostraba, que en el fondo empalman con la línea nacional. Y estas son instalaciones dispuestas esencialmente para el abastecimiento actual y futuro de clientes regulados, territorialmente identificables. O sea, por ejemplo, la que une la ciudad de Santiago con la transmisión nacional. Estas también están totalmente reguladas, igual que la nacional, en todos sus aspectos, pero es una novedad de la ley de transmisión de que sea así. Es planificada por la autoridad, vamos a ver el procedimiento. También tiene obligación de acceso abierto, aun cuando no haya capacidad en la línea disponible. Y también la tarificación y la remuneración la fija la autoridad. Y la otra, por favor, Flor, que son las dedicadas, que les dije que eran estas líneas que tenían como dos funciones. Una, o la línea de transmisión que une la generadora con el sistema para que pueda inyectar la energía, o la línea de transmisión que une el cliente libre con el sistema para que pueda retirar la energía. Y estas no se consideran servicio público y están menos reguladas. ¿En qué sentido? No hay ningún procedimiento, salvo excepciones, el regulador no puede ordenar la construcción de una línea dedicada. Esta es totalmente iniciativa privada en la regla general. La tarificación y la remuneración, la regla general es que sean por contratos bilaterales, con ciertos rangos fijados por la ley, pero por contratos bilaterales. Ahí, en el caso de clientes regulados, las de clientes regulados sí tienen una regulación similar a las anteriores, a la zonal y la nacional. Pero el resto de las dedicadas no, son negociaciones bilaterales.
y tienen obligación de acceso abierto, pero limitada, solo si es que tienes capacidad disponible, o sea, solo si te sobra capacidad. Si no te sobra capacidad, entonces no tienes ninguna obligación de aumentar tu línea, ¿ya? Las dedicadas no nos vamos a centrar en las dedicadas hoy día porque, como les digo, son uno, las más pequeñas y dos, las que están menos reguladas. Así que piensen que todo lo que viene ahora tiene que ver con nacional y zonal, ¿ya? Dale, Flor. Ya. Metámonos ahora de lleno en el procedimiento. Sí, Rodrigo, a Rodrigo lo veo, así que puedo abrir las manos. Quería hacer una pregunta, pero de todas maneras todas estas líneas se tienen que pasar por el sistema de evaluación de impacto ambiental, ¿no es cierto? Aunque no es... Sí, el sistema de evaluación de impacto ambiental, una línea de transmisión tiene que tener más de 23 kV y el sistema... Sí, y el sistema de evaluación de impacto ambiental entiendo que tiene que tener de 23, toda la que sea de 23 kV para arriba tiene que pasar. O sea, las dedicadas caen en eso, entonces. Sí, sí. Voy a chequear después si era 23 kV. Si alguien lo tiene más fresco me avisa, pero estoy casi segura que ese es el límite. Entonces sí, tienen que pasar, pero ahí depende de si es por día o por día. Esos son otros criterios. No por ser nacional necesariamente tiene que pasar por ella. Eso se regula según los criterios de la Ley General de Base del Medio Ambiente. Y otra pregunta, ¿y tienen diferentes costos estas líneas o el costo por kilómetro es el mismo? Son completamente diferentes y eso no depende necesariamente de si es nacional o zonal, eso depende de un montón de variables, desde la tecnología hasta cuánto vale la tierra, hasta, o sea, es una serie de variables, no se puede, no es el costo el que determina que sea nacional, zonal o dedicada, sino que es esta funcionalidad que determina la ley eléctrica. Y además piensa que lo vamos a ver ahora, pero en la planificación no solo, cuando uno habla de transmisión, no solo habla de líneas, sino que también de transformadores, o sea, son diferentes tecnologías que constituyen el sistema de transmisión. Se puede que tú, de hecho ahí les voy a mostrar el estudio, el último, si ustedes se meten en ese estudio van a ver que son diferentes tipos de, no son solo líneas, sino que también transformadores, o aumentos de subestaciones, etc. Y la última pregunta, disculpe, le prometo que no pregunto más por ahora. El almacenaje está dentro de la discusión de la planificación de la transmisión, porque finalmente uno si quiere tender a una transmisión más sustentable, por así decirlo, podría combinarla con almacenaje de energía para no estar tirando tantas líneas, digo yo, ¿no? Sí, de hecho, si miras para atrás, no me acuerdo, creo que era la segunda clase que vimos, en el fondo que la ley de transmisión en 2016 metió por primera vez el concepto de almacenamiento y que hubo una discrepancia entre el panel de expertos respecto de si podía caber como transmisión o era generación o era un segmento nuevo, en el fondo porque acuérdate que como entra una tecnología depende de su regulación, en parte. En el caso del almacenamiento, sí, se entiende que puede ser transmisión, porque puede cumplir funciones de transmisión, pero hasta la fecha no se ha incorporado ninguna batería. Se puede regulatoriamente, pero no se ha hecho. Y entiendo que la explicación de eso, a pesar de que sí promotores lo han propuesto, es porque todavía es muy caro. Pero ahora que veamos el procedimiento van a ver en el fondo cuáles son los criterios para incorporar o no incorporar una obra a la línea, al plan de transmisión, pero en corto sí, el almacenamiento es algo que se considera como tecnología para transmisión en algunos casos. En otros casos puede funcionar como generación, pero sí se puede considerar. ¿Sara? No sé si ya lo hablaron en algunas otras clases, pero ¿cuál sería el incentivo o quiénes son las empresas o personas que quieren hacer esta línea de transmisión nacional, si es que igual hay un precio fijo que pueden lograr, o sea, ya saben cuánto llegarían a ganar, cuál sería el incentivo o quiénes son los interesados en hacer estas líneas nacionales? Porque si es que igual tienen que dar acceso abierto a todo el mundo y generar más si es que no dan abasto, o sea, al final, ¿quién gana haciendo la línea de transmisión nacional?
ganan las empresas nacionales y internacionales, porque lo que tú haces con esto es que les aseguras un ingreso. Y les aseguras un ingreso por 4 periodos tarifarios, son alrededor de 20 años con ingreso tarifario asegurado, que es muchísimo mayor seguridad que la que jamás tendrás en el negocio de generación donde es a tu riesgo. Entonces lo vamos a ver, pero lo que se hace es una licitación y gana el que ofrece un valor de inversión y un valor de operación menor. Y por lo tanto, mientras más barato lo puedas hacer, el delta te lo llevas tú y en el fondo es un ingreso asegurado por 20 años. Entonces, O sea, hay el mucho plazo interés. es el incentivo. Y el hecho de que en el fondo es igual que cualquier licitación. Tú te pasan los datos, tú haces los análisis en el fondo de cuánto te va a costar, etcétera. Y si tú crees que es un buen negocio, porque el precio o sea, si tu oferta es competitiva, es porque le estás considerando una renta. O sea, tú no harías ninguna oferta si no hubiera una rentabilidad que estás considerando. Así es como funciona. Pero metámonos ahora en el procedimiento y para que podamos avanzar en esto, a ver, primero, algo muy importante, que puede no parecer tan evidente, el procedimiento de planificación de la transmisión se hace todos los años, para que vean lo importante que es esto, y para que vean lo rápido que se mueve, ¿ya? Todos los años tenemos procedimientos de planificación de la transmisión, está regulado, ahí están los artículos, se inicia el procedimiento los primeros 15 días de enero, el coordinador eléctrico nacional es el que hace una primera propuesta y le envía a la Comisión Nacional de Energía esta propuesta. Cuando yo hablo de propuesta, ustedes se pueden meter, ahí después les pongo dónde se tienen que meter, pero ustedes pueden ver cuál es la propuesta, en donde se señalan todos los supuestos que se tomaron y se proponen obras específicas. Por ejemplo, aumento del transformador de la línea XX ubicada en tal lugar. Construcción de líneas desde tal subestación a tal subestación. O sea, absolutamente con detalle. Con costos estimados de inversión, con costos estimados de operación, es un ejercicio no abstracto, es un ejercicio completamente concreto. Los promotores, cuando hablamos de promotores, son cualquier empresa que quiera construir una línea o una batería. El sistema, o sea, el procedimiento permite que si yo, por ejemplo, quiero construir una línea, o quiero que, más que construir, quiero que se construya una línea, porque nadie me asegura que esa línea después se licita, entonces puede que yo no la construya. Pero si yo quiero que se construya una línea o que se incorpore almacenamiento en tal parte, porque, por ejemplo, yo soy una generadora, estoy viendo que se va a congestionar esa línea, yo puedo ir y proponerle eso al coordinador y el coordinador tiene que evaluarlo. Por supuesto que tengo que darle los antecedentes técnicos, o sea, no es como que yo diga y le diga, oiga, quiero más capacidad en tal parte, tiene que ser una cosa de mucho detalle, pero está la posibilidad. Ya, primero le manda este plan, o sea, el coordinador le manda este plan a la CNE, la Comisión Nacional de Energía recibe este plan, lo publica en el sitio web y hace un llamado de nuevo para que los promotores, es decir, cualquiera que quiera, pero con información técnica de detalle, proponga proyectos y también se abre un proceso de participación súper amplio. Básicamente cualquier persona natural o jurídica que se registre puede participar en este procedimiento. Lo que hace la CNE, la Comisión Nacional de Energía, es que dicta un informe técnico preliminar donde ya identifica todas las obras que va a incorporar en el plan de expansión, ¿ya? Y eso se saca observación. Y quien sea que se registró en el registro puede hacer observaciones, ¿ya? De cualquier tipo que esté asociada a las reglas de la planificación. O sea, no puedo, por ejemplo, no sé, meterme en el EIA o en el sistema de evaluación de impacto ambiental acá porque no tiene nada que ver, pero puedo hacer observaciones técnicas, observaciones de precio, observaciones respecto a las simulaciones que se hicieron. Y la CNE tiene la obligación de responder. Y ahí la CNE puede o aceptar tus observaciones y cambiar su plan, o rechazarlas y te tiene que responder fundadamente. ¿Puedes seguir en la próxima? Eso, gracias. Y ahí tú tienes otra oportunidad, que es la oportunidad de, si te rechazaron, ir al panel de expertos, que es un órgano independiente, es como un tribunal eléctrico, en donde tú vas al panel de expertos y puedes insistir en lo que tú dijiste. Ahora, para que esto no sea una locura en términos de tiempo, hay lo que los abogados llamamos un requisito de legitimidad activa, que es que si tú no hiciste tu comentario en la primera instancia, en las observaciones, tú no puedes ir al panel de expertos. O sea, tú tienes que haber participado en todo el procedimiento y haber sido consistente en tus observaciones para poder ir al panel de expertos. Y después el panel lo que hace es que falla
y hay veces que le ordena, acoge las discrepancias y le ordena a la CNE modificar el plan, hay veces que no. Después de las discrepancias del panel de expertos, la CNE envía el informe al Ministerio de Energía, el Ministerio de Energía dicta un decreto y debe iniciarse, dentro de los próximos 12 meses se tiene que iniciar o una licitación para la construcción de esas obras o un estudio de franja que más adelante les voy a explicar qué es. Y después de eso es el Coordinador Eléctrico Nacional el que realiza esta licitación donde está lo que te contesté, Sara. Ahí es donde en el fondo se sacan los antecedentes técnicos de la obra, se sacan los valores estimados, porque en todo esto, y vamos a ver por qué es tan de detalle, hay un valor de inversión estimado, hay un valor de operación estimado, y se abre la licitación nacional e internacional para que diferentes empresas oferten la construcción y operación de la línea. Y se le asigna se le adjudica a la más barata, a la de menor valor, ¿ya? Y todo esto se hace para incorporar competencia en un segmento que está súper regulado, de manera que, porque esto lo pagamos todos los chilenos, todos los usuarios, los clientes pagan las líneas, el uso de las líneas. Entonces la idea es lograr el precio más bajo posible. Si puedes ir a la otra, Flor. Ya. Para que sepamos, hoy en día hay dos planes de transmisión conjuntamente en tramitación. Está el plan de expansión del 2019, que ya se fallaron las discrepancias y se espera que en septiembre el Ministerio de Energía dicte el decreto para que se inicie el proceso de licitación. Y estamos empezando con el plan de expansión 2020, en donde el coordinador ya le mandó su propuesta a la CNE y la CNE todavía no ha dictado el informe preliminar y no se ha abierto el proceso de participación. Y ahí les puse en el fondo de las fuentes donde pueden encontrar esto, es todo súper público, ahí están todos los antecedentes. Está el informe del coordinador, etc. ¿Ya? Para la próxima. A la próxima, por favor. Ya. ¿Puedo preguntar? Ahora, esto, ¿sí? Una pregunta. Cuando tú hablas de discrepancia, en términos así como bien simples, ¿a qué nos estamos refiriendo? Es como una Porque demanda. uno proyecta una línea en función, me imagino yo, no sé, por de un costo, de las variables ambientales. ¿Es eso o qué discrepancias pueden haber? Las Si discrepancias que tiene, pueden haber en general tienen que ver como por... Deja que nos metamos ahora en los criterios de planificación y ahí voy a ir ejemplificando cosas que se han ido a discrepancia, por ejemplo. ¿Ya? Súper. Ya, estos criterios de planificación están fijados en la ley. Son los criterios a los que por los que debe regirse tanto el coordinador como la Comisión Nacional cuando hacen estos procesos, ¿ya? Antes de la ley de transmisión, o sea, antes del 2016, los únicos criterios que eso consideraban eran criterios técnicos, es decir, un análisis de si va a haber una congestión y por lo tanto se necesita una línea ahí, y un análisis de si técnicamente qué se necesita ahí. Se necesita aumentar el voltaje, un transformador, una línea, 2 líneas, 3 líneas, etc. Y económicos, ¿qué es lo más barato? Porque si se acuerdan de las clases anteriores, el sistema eléctrico tiene siempre como un principio básico la provisión de energía al menor costo, ¿ya? Eso era lo único. No se consideraban holguras, como les dije, o sea, siempre la transmisión seguía a la generación y por lo tanto siempre cuando ya llegaba estaba copada. Y no existía la obligación de expansión zonal. Sigamos a la próxima. ¿Flor? Eso, gracias. A ver, actualmente la ley de transmisión es una ley que es una de las leyes que hizo las modificaciones más grandes de las últimas décadas. Y una parte importante fue cómo mejoramos la transmisión en diferentes aspectos. Entonces cambió bastante. Hoy en día la transmisión se anticipa a la generación. Es decir, antes de este procedimiento que les estoy explicando, está este PEL, que es la planificación energética a largo plazo, que después más adelante les voy a explicar de qué se refiere. Pero básicamente para estos efectos es que nosotros estamos haciendo proyecciones de hacia dónde vamos, de manera que la transmisión atraiga a la generación y no al revés. Y además, como les dije, se planifica con holgura, es decir, si yo veo que hay una congestión por 100 megas, voy a hacer una línea que tenga más posibilidad de transmitir más de 100 megas. Creo que 100 megas no es el indicador real, pero me entienden.
Y además, esto es, yo creo que es muy importante para el sector ambiental, se amplían los objetivos de planificación a criterios que van más allá del mínimo costo. O sea, ahora no es solo qué es lo más barato, lo más importante, sino que además se incorporen como criterios, bueno, está la eficiencia económica, que se siga el mínimo costo, la promoción de la competencia. Acuérdense que lo que no se quiere es que la transmisión sea una barrera para la competencia a nivel de generación. También lo que se busca es la seguridad del sistema, es decir, que en el fondo, ante la eventualidad de aumentos de costos de un tipo de combustible o de atraso e indisponibilidad de la infraestructura energética, no haya apagones, básicamente, o haya los menos posibles. La próxima, por favor, Flor. Se busca la diversificación, que tiene también que ver un poco con seguridad, es decir, que se puede leer por diversificación de la matriz. Se busca también que se trabaje sobre las instalaciones existentes, es decir, si es posible que aumentemos la capacidad de las instalaciones existentes en vez de construir una nueva, ¿ya? Cuando a medida que la tecnología va mejorando, es posible de repente usar franjas o líneas y aumentarles la capacidad. Como les decía, debe contemplar holguras o redundancias, y esta es muy novedosa, que antes no existía, y es que debe contemplar información sobre criterios y variables ambientales y territoriales, incluyendo objetivos de eficiencia energética que el Ministerio de Energía, en coordinación con otros organismos sectoriales, enviará a la CNE. Y debe considerar la planificación energética de largo plazo. O sea, no es solo mínimo costo, tiene todos estos criterios que considera. Voy a meterme en varios de ellos en detalle más adelante, para que sepan. Si vamos a la próxima. Ya, ahora les quiero mostrar el último plan que ha sido aprobado, para que podamos ver como más en concreto cómo funciona este procedimiento y estos criterios, ¿ya? Y este es el plan de expansión del año 2019. Y sobre todo me centré en el plan de expansión del coordinador. El coordinador y la CNE, como les comenté, tienen planes de expansión levemente diferentes, no son necesariamente iguales. Tanto así que el coordinador puede hacer observaciones al plan de la CNE, pero el que termina valiendo es el plan de la CNE, es el que se va a discrepancia ante el panel de expertos, ¿ya? Y por ejemplo, tu pregunta, Rodrigo, una cosa que normalmente se va a discrepancia es que la CNE puede estar en desacuerdo con el coordinador y sacar alguna de las obras que el coordinador propuso o agregar más obras. Y tú, por ejemplo, podrías ir al panel de expertos y insistir en que la obra que el coordinador puso es la que tú estimas que es la correcta por las razones técnicas que vas a mencionar. Esa, por ejemplo, es una discrepancia normal, en el fondo. Porque no, en estos planes no van necesariamente las mismas obras, pero la que termina valiendo y yendo a discrepancia es la de la CNE. Para que sepan, como tengan una idea de magnitud, el coordinador propuso la licitación de 47 proyectos en total, y por un valor total de 210,6 millones de dólares. De esos 4 son nacionales, por 66,4 millones de dólares, y 43 son zonales, por 144,2 millones de dólares. Si ustedes miran, es bien interesante, porque si ustedes miran el estudio del coordinador van a ver que el 90% de eso son ampliaciones, no son nuevas obras, sino que son ampliaciones de obras existentes. La próxima, por favor. Ya, esto es súper importante porque esto nos ayuda a entender cómo terminan esas obras siendo las elegidas, y también nos ayuda a entender, por lo tanto, dónde está la posibilidad de incidencia. Esta es la metodología, bien resumidamente, la metodología para elaborar un plan de expansión. Lo primero que tú tienes que hacer es recabar información de base de la oferta, es decir, de la generación y de la demanda, es decir, del consumo, y esto se hace por un periodo de a lo menos 20 años. O sea, tú tienes que proyectar con tus mejores estimaciones cuánta generación y qué tipo de generación. Es decir, estamos pensando en que va a entrar más carbón, va a entrar más solar, va a entrar más hidro, y también cuánto va a subir la demanda de acá a los próximos 20 años. Con esa y otra información base se elaboran diferentes escenarios. Vamos a ver adelante a qué me refiero con escenarios, pero en el fondo, cuando hablamos de escenarios es que nadie sabe cómo va a ser el futuro. Entonces, lo que tú haces con los escenarios es que tú creas escenarios que tú crees que son igualmente probables. Por ejemplo, en un escenario tú dices, mira, yo creo que el valor de la solar fotovoltaica va a bajar a $10 por megawatt hora.
que es una probabilidad. Pero también, según otros expertos, va a ser a $15 el megawatt hora. Esas diferencias son las que te crean diferentes escenarios, se elaboran estos escenarios y tú simulas, hay diferentes programas computacionales bien sofisticados en donde simulan la operación del sistema, ¿ya? Para ver cómo operaría el sistema con ese aumento de consumo, ese aumento de oferta, etc. Y después el coordinador y la CNE tienen que hacer un análisis de, el fondo es un proceso de iteración, va y vuelve en el fondo, pero con las obras que el software te dice que deberían existir, tú tienes que chequear que esas obras vayan cumpliendo con los criterios que establece la ley. O sea, que sean a más mínimo costo, que promuevan más oferta, que etc. Si puedes pasar a la próxima. Perdón, ¿el plan de expansión lo hace el Ministerio de Energía, el coordinador, la CNE? El plan de expansión lo hace primero el coordinador y después la CNE hace otro plan de expansión. Y son similares en los supuestos, pero no son exactamente iguales. Y el que vale, finalmente, el que se va a discrepancia, es el de la CNE. O sea, hay un ejercicio doble, con dos equipos de expertos que hacen el plan de expansión. El ministerio no hace nada, el ministerio lo único que hace es dictar un decreto en donde lo que se decidió antes ordena que se inicie el proceso de licitación, pero no hace el tema técnico. Y lo que estoy hablando ahora es el proceso que se hace en el coordinador, ¿ya? Entonces, se construyeron estos escenarios. En cada uno de estos escenarios, el software simula una operación eficiente, es decir, lo más económica posible del sistema eléctrico. Y según eso, según lo que sale de esa simulación y según en el fondo los criterios de planificación, es que el coordinador propone obras de expansión de la transmisión, según su factibilidad técnica, según su diseño y valorización. Propone obras específicas. En tal subestación hay que aumentar la capacidad de X. En tal línea hay que, o sea, si ustedes miran el plan que tiene 300 páginas, el del coordinador, van a ver que es absolutamente específico, esto no es genérico, esto es localizado. Después se hace que el coordinador, esto es todo interno, que el coordinador propone estas obras, hace de nuevo una simulación y de operación económica del sistema. Y lo que hace es que hace una evaluación económica considerando los costos de inversión y los costos de operación y elige las obras que son las más económicas, pero no la económica según la obra, sino que la que hacen que el sistema como un todo opere de manera más económica. ¿Ya? Y eso es lo que pone en una propuesta de plan de expansión. Si puedo pasar a la próxima, Flor. Ya, por ejemplo, esta es la proyección de demanda que hizo el coordinador. Esta es la proyección de demanda que pone en el plan y es la que tomó en cuenta, es hasta el año 2038, y es la que tomó en cuenta para hacer su simulación. Entonces, uno puede incluso mirar qué insumo está tomando. Y eso no es menor, porque en el fondo tiene que haber una cierta legitimación de los insumos, porque si el coordinador es muy diferente si el coordinador dice, mira, va a crecer la demanda en un 2%, si dice va a crecer la demanda en un 10%. Si la demanda va a crecer en un 10%, probablemente vamos a tener un plan de expansión que es 5 veces el plan de expansión que acaba de salir. Entonces, en términos de incidencia, es muy importante entender cómo funcionan estos datos y por qué son importantes. En la próxima, Flor. Por ejemplo, el coordinador, para que vean, esto también es súper importante para el mundo ambientalista. Acá el coordinador pone dos escenarios y acá está poniendo, en el caso, se está refiriendo solamente a la oferta, es decir, solo la generación, ¿ya? Porque si ven, el BI significa valor de inversión, el CSP es la tecnología de concentración solar de potencia, que es una solar pero con almacenamiento. La BI solar es la fotovoltaica, la eólica, la geotérmica, y lo que hace es que toma costos de inversión de referencia, ¿ya? Pero los escenarios son levemente diferentes, porque, por ejemplo, en el escenario 1,
el coordinador lo que hizo es que no puso una hidrología reducida. Lo que hace el coordinador es que toma datos históricos. Entonces, cuando digo que no es reducida, no significa que esté pensando que estamos en sequía y en Chile en realidad va a llover. No, toma una hidrología realista. Pero en el escenario 2 puso una hidrología aún más reducida. ¿Y por qué eso es importante? Porque si tenemos si las centrales hidroeléctricas que tenemos pueden funcionar muy poquito, entonces cambia tu escenario respecto a la generación que tienes, porque necesitas entonces otro tipo de tecnología. Y por ejemplo, también cambia, estos dos escenarios son diferentes porque en el costo de la concentración solar de potencia, en un escenario consideraron un costo promedio y en otro consideraron un costo alto. Y eso también te cambia el tipo de generación que la simulación te va a dar. ¿Ya si vas a la próxima? Y lo otro que es importante para el mundo ambiental es que la descarbonización ya está incorporada en la planificación, ¿ya? El acuerdo de descarbonización considera el retiro de alrededor de 1000 y tantos mega de centrales de carbón al 2024, y eso se considera en este plan de expansión. Y además considera el retiro de los otros 4000 mega de carboneras al 2040. Y lo que hizo el coordinador es que consideró 3 escenarios diferentes respecto a ese elemento. Hizo una simulación considerando el retiro de las carboneras al 2040, pero también hizo una simulación considerando un retiro anticipado al 2038 y hizo otra simulación considerando un retiro anticipado al 2033. ¿Ya? Por ejemplo, una posibilidad de incidencia sería si es que no lo hubiera considerado. Si es que no lo hubiera considerado, entonces ahí habría que revisar el plan de expansión y en el fondo ver la posibilidad de ir al panel de expertos porque no lo considera como insumo. Esa es una posibilidad de incidencia, pero sí lo considero. En la próxima, por favor. Daniela, ¿Sí? hoy una consulta, bueno, quizás lo vamos a ver igual, pero cuando ya tú mencionaste lo del acuerdo de descarbonización, que es tal cual como está firmado, los contratos y todo el compromiso. Pero lo que hemos visto desde el tiempo a la fecha es obviamente hay algunas generadoras que han ido adelantando algunos cierres o han incorporado ciertas unidades que no tenían una fecha específica, estaban en este abismo de aquí al 2040, y le han puesto fecha específica. Y siempre se ve que lo que hacen es pedir como, no sé si es el orden correcto, si primero el coordinador y la CNE es la que después reafirma de que en realidad la salida de esa unidad está como aprobada porque en realidad no afectaría la seguridad del suministro eléctrico. Entiendo, por otro lado, que con este proyecto de ley que hay ahora, en ponerle una fecha límite al 2025, se le desordena claramente este naipe. Entonces, no sé qué mirada tienes ahí tú sobre eso, si es tan así y todo va a repercutir en un sobrecosto finalmente de la energía y al final al usuario, que siempre se sabe que se le traspasa, o en realidad hay un poquito ahí de mito y en realidad es romper un poco el paradigma y se podría cerrar, por ejemplo, las carboneras al 2025, y que yo creo que tiene mucho que ver con esto, porque siempre la autoridad en los argumentos que da es necesitamos más inversión, más infraestructura, Cardones por Paico quedó chico, necesitamos una megalínea, no sé, aprovecho de tirarlo aquí, quizás no sea el mejor momento, sino más adelante, pero quería mencionarlo, ya que justo lo estáis viendo. Súper, no, más que si es o no un mejor momento, la respuesta que te puedo dar es que no lo sé, porque no he revisado los estudios de descarbonización, que hay por lo menos 3 dando vuelta. Pero lo que yo tendría que hacer para poder responderte seriamente a eso sería justamente eso. Sería revisar en el fondo los estudios de descarbonización, los supuestos que se vieron, los sobrecostos que se analizaron y ver si los supuestos me hacen sentido, etcétera. Esa información, existen al menos 3 estudios en donde uno habría que mirar, pero como te digo, honestamente yo no los he visto con ese detalle, como para saber si en realidad el sobrecosto sería tan grande o no. Uno tendría que entender que hay un sobrecosto, de todas maneras. La pregunta es si es tan grande y la otra pregunta es cómo están estimando como la disrupción tecnológica,
el fondo, porque los costos no van a ser tan grandes en la medida que, por ejemplo, mientras más rápido baje el costo del almacenamiento, menos va a ser el sobrecosto. Pero eso también tiene que ver con proyecciones de disrupción tecnológica, que de hecho, Flor, estos dos avanza, pues estamos un poquito atrasados y quiero llegar a más cosas, entonces esto ya pasa, eso. Daniela, ¿Sí? perdón, que tenía dos preguntas, pero voy a hacer una nomás. Ya. En láminas anteriores salía que se deben considerar las variables ambientales y territoriales. ¿Hay alguna consideración a la variable del cambio climático, por ejemplo? Porque la inyección de energía hidráulica ha disminuido y se ha dicho que es por esa variable que va a empeorar mucho más. Como te digo, en el caso práctico, el plan de expansión del coordinador consideró una hidrología reducida. Si eso, hidrología reducida que considero, es una que cuando uno la mira en el detalle es equivalente, por ejemplo, a lo que han considerado los científicos en otros estudios, no lo sé. Pero Ya. sí considera o sea, lo único que puedo como dar seguro es que considero una hidrología reducida. Ahora, en posibilidad de incidencia, ¿por qué les estoy explicando esto? No solo porque lo encuentre fascinante, no, pero porque justamente cuando uno hace una pregunta como de cambio climático, muchas veces suena como mucho en el fondo, cuando en realidad es súper pertinente si tú te pones a ver los diferentes datos que se tienen que tomar para estas simulaciones. A mí me parece que, y yo no lo he hecho, a mí me parece que un lugar donde debiera meterse el mundo ambiental, o donde pudiera meterse son los que tienen como probablemente muy buenos datos, es justamente mirar, ok, ¿qué hidrología está considerando el coordinador? ¿Es una hidrología que tiene sentido desde la perspectiva de los datos que estamos viendo los científicos o no? Por eso me quise meter en como temas de detalle. Súper. Cambio climático y genérico, no es un criterio genérico, pero eso no significa que no se considere en esta, que uno no tenga que, no puede hacer incidencia en las variables que se consideren que se ajusten a las estimaciones de los científicos, por ejemplo, perspectiva de cambio climático. ¿Ya? Gracias. Nada. Ya, quiero avanzar un poquito más rápido porque hay posibilidades de incidencia que quiero que lleguemos. Simplemente decir que el plan de la CNE, como les dije, no es necesariamente el mismo que el coordinador hace observación al plan de la CNE y el plan de la CNE salió bastante más grande, alrededor de 100 millones de dólares más que el plan del coordinador. A la próxima. Ya, pregunta, ¿cómo ha sido o sea, en el fondo, cómo ha sido la planificación? ¿Ha sido buena, mala, etcétera? Bueno, hay algunas cosas que hay cierto consenso. Uno, el proceso de construcción de una línea se está demorando entre alrededor de 8 o 10 años, si estamos hablando de una línea grande, no solamente cambiar un transformador, desde que se empieza este proceso de planificación. Y resulta que con los cambios tecnológicos tú puedes tener un aumento importante de inyección, por ejemplo, de energía por la construcción de un grupo grande de tecnología solar, de generadoras solares, en alrededor de 2 a 3 años. Entonces tenemos un problema de desfase en donde seguimos con mucha congestión. Y ahí se están viendo alternativas, está este artículo que se pueden meter, que son obras urgentes, que en el fondo son obras nacionales o zonales, pero que algún privado hace el caso de que si lo metemos en el plan de expansión es demasiado tarde, y por lo tanto tenemos que hacerlo ya. Y eso se está usando, y también se habló de perfeccionar la ley de transmisión, pero todavía eso no sale del ministerio. Y lo otro que quería que le pusieran ojo es que antes de la ley de transmisión, las generadoras pagaban un porcentaje de la transmisión en el sentido, un porcentaje del uso de la transmisión, ¿ya? Pagaban un porcentaje del peaje. Entonces, ¿qué pasaba? Las transmisoras, era muy normal, perdón, las generadoras, era muy normal que una generadora terminara en el panel de expertos pidiéndole al panel de expertos que no se construyeran ciertas obras, porque ellos pagaban gran parte de eso y las consideraban innecesarias. ¿Qué pasaba ahí? Que las generadoras tienen la capacidad interna para hacer ese análisis, porque estamos hablando de tener el mismo software para poder correr las simulaciones, o sea, tu necesidad de capacidad técnica especializada es muy, muy alta, y ellos lo tenían. ¿Qué pasó? Con la ley de transmisión, ya la generación no paga nada de la transmisión, lo pagamos todos los clientes, y ahí hay un incentivo perverso, en donde ya no hay nadie que tenga el incentivo de ir a que se construyan menos líneas. Porque
como les dije, en el fondo, en general, está congestionado el sistema. Mentira, no es que no haya nadie, sí hay. Esos somos los clientes. El problema es que los clientes regulados no estamos organizados, y en la práctica lo que ha pasado es que solamente los clientes libres, los grandes, y de los clientes libres, las mineras, son las únicas que han ido a pedir que no se construyan ciertas líneas, porque son las que terminan pagando esto. Entonces, antes había como una cierta balance entre intereses que no querían que se construyeran y intereses que querían que se construyeran. Ahora está mucho más hacia el lado de bastantes intereses que se construyan y los que podrían estar ahí como chequeando los supuestos y diciendo, oye, esta es una sobreestimación, en realidad no están muy representados porque se necesita capacidad técnica bien específica, y las únicas que lo han hecho hasta el momento son las mineras. Entonces, también para que lo tengan a la vista, eso es algo que de alguna manera vamos a tener que solucionar, pero si no queremos terminar como con elefantes muy grandes, sobredimensionados, hay que hacer algo al respecto. Ahora sí. Súper, ya. Ahora lo más entretenido, posibilidades de incidencia. Yo identifiqué 3 posibilidades de incidencia: antes del plan de expansión, durante el plan de expansión y después del plan de expansión, ¿ya? ¿A qué me refiero con oportunidad de incidencia? Creo que son lugares en donde hay posibilidad de participación, ¿ya? Entonces las ONG ambientales podrían participar, y donde creo que la visión ambientalista tiene un valor agregado y que podrían, y en el fondo podrían aportar acá para hacer más sustentable la transición. La primera es en la planificación energética de largo plazo. Por tiempo, nos quedan alrededor de 20 minutos y falta harto, todavía no me voy a meter justo, pero para las que no lo conozcan, la planificación energética a largo plazo solo partió a partir de la ley de transmisión, y por lo tanto la primera que se hizo fue el 2018. Y básicamente lo que se quiere lograr, a diferencia del plan de expansión, que yo les hice mucho énfasis de que el plan de expansión siempre termina con obras muy concretas, ubicadas en tal lugar, este es un ejercicio más bien teórico, es un ejercicio de ponernos de acuerdo en estos datos que después se van a usar para la planificación anual de la expansión. Esta estimación de la demanda, estos costos de cuánto estimamos que van a costar las tecnologías en el futuro. Todos estos datos, la idea de una planificación energética de largo plazo es justamente lograr un cierto consenso, ¿ya? Y legitimación de estos datos. Y básicamente, si puedes ir a la próxima, Flor. Esto se realiza cada 5 años por el Ministerio de Energía, pero el Ministerio de Energía lo puede actualizar cada año, y de hecho así lo hizo. Si puedes ir a la próxima. Para efectos de incorporar el acuerdo de descarbonización lo hizo. A la próxima. Ya, después vamos a la actualización. Lo hizo y lo actualizó el año pasado para incorporar el tema de la descarbonización. Y lo otro que hizo es que lo actualizó para cambiar a la baja los valores de las tecnologías. ¿Y por qué esto es importante? Porque si yo tengo que una solar fotovoltaica vale 30, estoy números completamente inventados, pero $30 el megawatt hora, es menos probable que salga que va a haber un gran aumento de solar fotovoltaica en las próximas décadas a que si vale $10 el megawatt hora. Por lo tanto, estos números, esos antecedentes son muy importantes. Y lo otro, ¿por qué es importante el PELP? Porque el PELP sí incorpora, de ahí pueden ver los criterios, sí incorpora bastante más criterios como ambientales. A ver, por ejemplo, tiene que incorporar proyecciones de generación distribuida, ¿ya? Que eso fue como una novedad. Tiene que considerar intercambios internacionales de energía, si hay. Tiene que incorporar políticas medioambientales que tengan incidencia en el desarrollo de la matriz eléctrica en el futuro, y por eso se incorporó el tema de la descarbonización. Entonces, ¿qué pasa? Si es que no se hubiera actualizado el PELP y no se hubiera incorporado el acuerdo de descarbonización, yo diría que hay un caso para solicitarle al Ministerio de Energía que lo actualice, porque en el fondo son políticas medioambientales que tienen incidencia. Y así, ese es un término súper amplio, hay que ver qué otras políticas medioambientales que tienen incidencia debieran incorporarse. El PELP y la actualización también son públicas, así que las pueden mirar si quieren ver qué cosas se han incorporado y cuáles no. Tienen que incorporar objetivos de eficiencia energética, tienen que incorporar los planes energéticos de las regiones,
y habla de, entre otras cosas, o sea, estas son solamente algunas consideraciones y por lo tanto entre las otras que no parecen mencionadas en la ley, pero que sí se han incorporado, es cuál se espera va a ser el impacto de la electromovilidad. Entonces es mucho más amplio que lo que hace la planificación de la expansión anual. Si puedes ir a la próxima, Flor. No, pasa a la otra. A la otra. Esto se lo voy a dejar a la otra, por favor, más adelante. Ya. Hay todo un tema de polos de desarrollo, pero no lo vamos a alcanzar a ver. Solo decirles que polos de desarrollo no salieron en el primer PELP y no se van a ver, no se va a hacer el análisis probablemente hasta el próximo, que es una vez cada 5 años. Y pasa la otra, por favor. ¿Y por qué esta es una oportunidad de incidencia? Porque si ustedes piensan en el PELP es un ejercicio de simulación, ¿ya? No tiene un efecto práctico. No es que en el fondo si el PELP dice que va a haber más solar, necesariamente tiene que haber una política del Estado para incentivar solar. O sea, es un ejercicio de ponernos de acuerdo y de ver más o menos lo mismo hacia el futuro. Pero sí hay un elemento en donde sí tiene efecto práctico, y si puedes ir a la otra, quiero llegar a uno en donde habla de, vuelve a la incidencia. De nuevo, acá. ¿Por qué es una oportunidad de incidencia? Es una oportunidad de incidencia porque el artículo 87 de la ley dice que la planificación anual debe considerar el PELP, ¿ya? ¿Y qué pasó? En el primer plan de expansión que se hizo con la nueva ley, que fue el plan de expansión del 2018, el PELP consideraba 5 escenarios y la CNE consideró solo 3. Y las mineras fueron en contra de, fueron al panel de expertos diciendo que, dado que la ley decía que se tenía que considerar el PELP, no podía considerar solo 3. ¿Y por qué era importante eso? Era importante porque eso hacía que una línea muy grande que se tenía que construir ya no fuera necesaria. Así de importante es en el fondo si es que estimamos que es obligatorio que se considere el PELP o no es obligatorio que se considere. Bueno, en ese caso, el panel de expertos, en ese caso el decreto del PELP todavía no estaba dictado, o sea, estaba como en procedimiento. Y la CNE consideró algunas cosas, pero voluntariamente. Y el panel de expertos dijo, mira, dado que esto fue voluntario de la CNE, no está el decreto, no tiene ninguna obligación. Y algunos panelistas hicieron la prevención de, pero ojo, cuando el decreto esté, cuando ya hay un PELP con decreto dictado, entonces sí ya es obligación. Pero eso no fue la opinión mayoritaria. Entonces, cuando pongo ahí que será determinado por la jurisprudencia, es que los contornos de el considerar si es obligatorio o no es obligatorio no está determinado. Pero es una oportunidad importante de incidencia, ¿ya? Porque como les digo, hay cosas como los escenarios o los costos, etcétera, que puede hacer que cambie lo que hace un plan de expansión. Entonces, esa es una oportunidad de incidencia, de participar en el proceso de planificación energética de largo plazo y después de ver cómo eso se conecta con las planificaciones anuales. En la próxima, por favor. Ya. Otra posibilidad de incidencia que también está en ciernes, porque también se incorporó con la ley de transmisión, es que, de acuerdo al artículo 87, la planificación anual debe considerar aspectos ambientales y territoriales enviados por el Ministerio. Yo considero que esto es de extremada relevancia. ¿Qué pasa? En Chile, en términos de regulación territorial, las líneas están admitidas en todo el territorio, ya según la Ley General de Urbanismo y Construcciones, y según la Ley General según la Ordenanza General de Urbanismo y Construcciones, las centrales están admitidas independiente del uso de suelo que tenga el lugar en todas las zonas rurales, y en zonas urbanas tiene que permitirlo el plan regulador. ¿Qué implica eso? Que en la práctica las centrales y las líneas se pueden ubicar en cualquier parte, y de hecho se han ubicado en lugares como parques nacionales. Y la Corte Suprema, a lo menos hasta el 2018, no lo he revisado desde ahí, aceptaba que se ubicara infraestructura energética en parques nacionales. ¿Qué pasó? A propósito de esta obligación, el Ministerio lo que hizo, entiendo que hizo porque es un poco oscuro, por eso digo que es una posibilidad importante de incidencia estar mirando cómo se hace. En el primer procedimiento, en 2018, mandó este oficio que menciono yo, en donde le dijo a la CNE, mire, estas son las restricciones de localización. O sea, usted no modele ni generación ni transmisión en estas zonas, ¿ya?
Y entiendo que esas zonas fueron parques nacionales, entre otras cosas. Entiendo que el coordinador también hace lo mismo, pero es todo lo que entiendo porque es algo que no queda muy claro y tiene un potencial gigantesco de impacto, porque como les dije, según la regulación, no está prohibido hacerlo. Por lo tanto, que lo esté haciendo el coordinador en el momento de planificación y la CNE al momento de planificar la transmisión, es de un impacto muy importante. Esa es una parte de incidencia. Y la otra parte de la incidencia es que por lo menos hasta el 2018, el Ministerio interpretó que estos aspectos ambientales y territoriales en realidad eran restricciones de localización. Pero en ese momento yo era del equipo de abogados que representamos a Espejo de Tarapacá, una empresa, en donde se hizo el argumento de que los aspectos ambientales también tienen que considerarse para la valorización de las obras. ¿En qué sentido? Si yo tengo obras que desplazan emisiones de CO2 porque, por ejemplo, permitan que no funcione una carbonera a mínimo técnico, entonces eso debería valorizarse, o sea, darle un valor monetario, y en el análisis costo-beneficio que se hace para ver si una obra entra o no entra al plan de expansión, eso debería jugarle a favor a esa obra. El panel de expertos no se pronunció sobre eso porque rechazó la discrepancia desde antes, pero ahí hay otra pregunta que uno puede hacer. ¿Qué implica? ¿Qué significa estos aspectos ambientales y territoriales? Porque son de mucha relevancia, tienen un impacto muy, muy fuerte. Y después, la próxima, por favor, Flor, que también lo voy a pasar bien rápido, pero está toda la información ahí, es fácil de entender. Otra posibilidad de incidencia que ahora viene después del plan de expansión, o sea, dictado el plan de expansión, lo que viene es la licitación para la construcción y operación. Ahí hay un grupo importante de empresas transmisoras que lo que quieren es que esta licitación no se adjudique solo por valor, o sea, quién ofrece el costo más bajo, sino que también considere elementos ambientales y territoriales, es decir, quién me ofrece el costo más bajo y además, por ejemplo, impacta menos al medio ambiente. Y eso no se ha hecho hasta ahora. Y lo otro es una nueva figura que también se creó con la ley de transmisión, que también se creó por el rechazo que había en la línea de transmisión, que es que ciertas líneas, cuando cumplen esos criterios que están ahí, y depende del ministerio el decir si es que le va a aplicar este sistema o no, ciertas líneas pueden pasar a un estudio de franja. Porque, ¿qué pasa? La regla general es que las líneas se liciten y el privado decida el trazado específico que va a seguir una línea. En el fondo, la información que da la CNE para la licitación tiene ciertos indicadores, pero el trazado específico lo elige el privado que va a construir. En el caso del estudio de franja, cuando se estima que se trata de una línea que por diferentes razones, generalmente porque es muy compleja, lo que se hace es que es el Estado el que hace un análisis de por dónde tiene que pasar, con evaluación ambiental estratégica, con participación, etcétera, y después de un proceso bastante largo que se estima que va a durar como alrededor de 2 años, solo ahí licita la línea, y el privado no puede irse por otra franja. Al final igual el privado termina determinando el trazado específico, pero la franja por donde tiene que ir la línea la determina el Estado. Y lo que se espera de eso, que no se ha hecho todavía, es que, bueno, no se puede hacer con todas las líneas porque es muy caro y lleva mucho tiempo esa explicación, pero se espera que mejore mucho el estándar de consideración de aspectos ambientales y sociales con el Estado haciendo este análisis y no el privado. Si puedes pasar a la próxima, Flor, les dejo ahí el ejemplo de 2 líneas que se dictó que tienen que pasar por estudio de franja. Según entiendo, todavía no ha partido. En el Ministerio de Energía hay una unidad específica que se llama unidad de franja, que está a cargo de esto. Hay un reglamento, etc. Esa es otra posibilidad de incidencia, estar siguiendo esos casos, en el fondo, y qué criterios se utilizan, etc. A la próxima, Flor. Saltemos todos los estudios de franja porque es fácil de entender y la información va a quedar toda ahí, pero no tenemos mucho más tiempo. Ya, con todo lo que vimos, les traté de explicar dentro del tiempo que tenemos con el mayor detalle posible cómo se hace la planificación de la transmisión, porque eso nos determina, si volvemos al inicio, cuando hablamos de que necesitamos la transmisión suficiente, es decir, ni mucha ni poca, es porque ese es el lugar donde uno tiene que estar mirando para hacer incidencia para que no sea ni mucha ni poca.
Y el segundo elemento que les señalaba que es muy importante es que, ok, olvidémonos de la planificación, ya se planificó la línea, pero entonces, ¿cómo hacemos las líneas más verdes? Y les quería hablar muy brevemente de esto. Esto es, para que sepan, yo asesoré al Natural Resources Defense Council, una ONG norteamericana, en este proyecto. Este es un proyecto que ellos están impulsando, y por supuesto que no es la única forma de hacer las líneas más verdes, pero es un ejemplo de a qué me refiero con que, ok, si ya nos metimos en la planificación, ahora cómo nos metemos en la segunda pata para hacer las líneas más verdes, ¿ya? Es solo un ejemplo, pueden haber otros. Un ejemplo es este de los corredores sustentables, y es que un impacto muy importante de la línea de transmisión es la vegetación. ¿Y eso por qué? No solo porque cuando se construye una línea generalmente se corta todo mucho, sino que por razones de seguridad en las empresas de transmisión no pueden dejar que los árboles crezcan hasta tocar los cables o que caigan sobre los cables, porque eso puede crear apagones o incluso empezar incendios por las chispas. Entonces tienen obligaciones de mantención que en la práctica se hace a través de la corta y poda. Lo que se hace es que se cortan y podan toda la vegetación que puede ser peligrosa, o sea, la vegetación muy alta. Yo hice un análisis de todos los estudios de impacto ambiental del 2010 hasta el 2018 en las regiones con mayor vegetación, y la única forma de manejo de vegetación que se utiliza en Chile es la corta y la poda, y no hay otra. En Chile, al igual que en muchos países, no se corta todo, no es que se deje completamente limpia la franja. De hecho, en los estudios de impacto ambiental se les pide que solo, por ejemplo, corten las puntas de los árboles o algunas ramas, o sea, hacer lo posible en el fondo para que no corten el árbol completo, pero no hay otra forma. En el fondo, no hay otra medida que no sea corta o poda. Y el problema es que a medida que por el cambio climático los incendios eléctricos se hacen cada vez más frecuentes, hay un incentivo perverso a aumentar esta corta y la poda. Es decir, que haya lo menos posible vegetación, por lo tanto el impacto ambiental es cada vez peor. ¿Se puede mirar la próxima? De hecho, ahí les pongo dos oficios circulares que dictó la SEC como ejemplo. Nomás el año 2017, cuando tuvimos los grandes incendios, la SEC empezó a solicitarle a las empresas que las sancionó incluso por tener pasto seco debajo de las líneas. O sea, pasamos de un ejercicio en donde, dado el tema ambiental, lo que se les pedía era corte lo menos posible, pero corte lo inseguro, a después de los incendios, ante el pánico de lo que pasó, era como corte todo. Entonces, si nos vamos hacia un corte todo, las líneas van a ser aún más menos sustentables de los que son hoy en día. Y la pregunta es si hay una alternativa. Y la respuesta a esto es el manejo integrado de vegetación. El manejo integrado de vegetación suena súper sofisticado, pero es bien sencillo. O sea, es sofisticado implementarlo, pero es sencilla la idea. Que es básicamente plantar vegetación de bajo tamaño para que esa vegetación evite el crecimiento de vegetación alta que pone en peligro las líneas. Y al plantar vegetación de bajo tamaño, en vez de simplemente cortar la vegetación alta, lo que tú haces es que puedes mejorar la biodiversidad de una línea, ¿ya? Esto se aplica en Estados Unidos por lo menos desde los años 80, y si vas adelante, Flor, ahí les pongo el ejemplo de el piloto Life Elia, que es un piloto que se hizo con fondos de la Unión Europea, con fondos de una empresa transmisora y de un estado en Bélgica y en Francia, en donde se tomaron más de 220 kilómetros de corredores de líneas que ya existían, en donde lo que se aplicaba era corta y poda, y en conjunto con la transmisora lo que hicieron fue realizar 7 tipos de intervenciones, es decir, 7 tipos de cosas diferentes a la corta y la poda para lograr este mismo fin de seguridad, y fueron midiendo diferentes indicadores económicos y ambientales. Si vas adelante. Este piloto empezó en 2011, concluyó el 2017 y fue muy exitoso, como vamos a ver más adelante. Si vas a la próxima. Solo como un ejemplo, porque estas son 7 intervenciones muy particulares al clima de ese lugar, pero, por ejemplo, una intervención fue plantar las franjas de las líneas de transmisión, o sea, debajo de la línea y cerca de la línea, con árboles frutales.
y árboles frutales que en esas zonas de Europa eran además especies protegidas, porque estaban en peligro de extinción. Esta es una de las intervenciones. Ahí pueden ustedes ver varias más. Si pueden ir hasta después de las intervenciones, Flor. Más adelante. Más adelante. Ya. Y lo que se vio, todo esto además está, si ustedes, no, una antes, por favor. Si ustedes se meten a Lifelia, este proyecto, como fue financiado por la Unión Europea, siempre fue pensado para escalarlo si era exitoso, entonces van a encontrar muchísima información de detalle de cómo se realizó, y los beneficios que se documentaron fueron que, uno, es seguro desde la perspectiva eléctrica, dos, tiene beneficios ambientales, porque en vez de la corta y la poda, tú plantas diferente vegetación, y ellos, por ejemplo, vieron, algunos de los indicadores era ver qué fauna que estaba extinta en la zona volvió, como el caso de las lagartijas. También se ha visto, en Estados Unidos hay varios estudios y papers sobre las abejas, cómo esto también ayuda a las abejas, que tiene beneficios estéticos y para la comunidad local, porque estas intervenciones se hicieron de acuerdo con la comunidad local. Entonces la comunidad quería que se hicieran, y en algunos casos eran para beneficio de la comunidad local también, como por ejemplo los dejaban pastar en las franjas de transmisión. Vieron también una cosa más blanda, pero mejoras en la entrega de permisos de la autoridad, sobre todo por ejemplo ambiental, porque ahora estaban mejorando la biodiversidad, en vez de cada 4 o 5 años ir y destruir todo lo que, porque eso es lo que se hace, cada 4 o 5 años se va y se saca en el fondo todos los árboles que han crecido, etc. Y lo más interesante es que es más costo efectivo que la forma tradicional de manejo de vegetación, y esto lo hicieron, como trabajaron con las transmisoras, lo hicieron boleta con boleta, es decir, la transmisora sabía exactamente lo que le salía, su mantención, y boleta con boleta vieron que en el mediano y largo plazo, no al inicio sí tiene un costo mayor, pero en el mediano y largo plazo es más barato, porque en el caso de la mantención tradicional tú tienes que volver con equipos cada 4 o 5 años, y en las zonas, por ejemplo, muy alejadas, no sé, Cardones por Paico, hay torres que se construyeron con helicópteros, porque no se podía llegar. Eso es muy caro, versus dejar que una población de vegetación se establezca, y después de cierto tiempo ya no necesitas mantenerlo. Y este piloto fue tan exitoso que él y RTE se comprometieron a aplicar esto en otras de sus franjas. Y si vamos a la próxima, lo otro bien impresionante de manejo integrado de vegetación es que también se puede hacer con otros fines de políticas públicas, y por ejemplo, Portugal, REN, que es la transmisora de Portugal, lo que hace es que planta vegetación nativa en su línea de transmisión para ayudarlos a manejar y gestionar los incendios. Porque Portugal, al igual que Chile, tiene serios problemas de incendio. Lo que ellos hacen es que sus líneas están en general en zonas de forestales, donde los árboles son muy altos, y ellos plantan esta vegetación nativa baja para que cuando de haber un incendio, llega a la franja baja, y ahí es mucho más fácil de controlarlo que con vegetación alta. Entonces se ha utilizado también para eso. Entonces tenemos, la ciencia nos da la posibilidad de tener líneas más verdes. Esto no se hace en Chile, en RBC está está haciendo harto advocacy para que se haga, pero con eso quería dejarlo, en el fondo, que transmisión, si pudiera resumirlo, transmisión es un tema muy importante porque lo necesitamos para meter más ERN, pero al mismo tiempo tiene un impacto muy relevante. Por lo tanto, nosotros como ciudadanos deberíamos estar mirando que se construya lo suficiente para que pueda transportar la energía renovable y limpia, pero que no se construya más de lo necesario, porque tienen impactos importantes, y que lo que se tenga que construir sea lo más verde posible. Y acá les dejé, es un poco autorreferente, lo siento, pero les dejé ese sobre ordenamiento territorial y infraestructura energética, que habla en detalle de lo que les conté de la Ley General de Urbanismo y Construcción, etc. Y en el próximo es el estudio que hice con el Lincoln Institute del Land Policy de Estados Unidos, que tiene el análisis de Lifelia y también de la situación actual en Chile de manejo de vegetación en líneas de transmisión. Entonces, si quieren información, y tiene información, por ejemplo, de, no sé, si las líneas entran generalmente por RCA o por EIA, toda esa información la pueden encontrar ahí. Y llegamos justo, preguntas. Yo tengo una pregunta, muy corta. Sí. Es que
no entendí muy bien porque dijiste que la última jurisprudencia hasta el 2018 en la Corte Suprema había dicho que no se podía restringir por dónde pasaba la franja, pero que sí lo hacía en la práctica la CNE y el coordinador, parece. Sí, eso dije. Como eso no lo entendí muy bien. ¿La Lo que Corte no pasa puede obligarlo? ¿O Lo cómo que es pasa eso? es que esta discusión se dio mucho en el pasado, sobre todo a propósito de centrales de generación que se construyeron, sobre todo en el caso de varias centrales de pasaje que se construyeron en parques nacionales. Y ahí la Corte Suprema, si bien no fue totalmente uniforme, sí al final estableció una jurisprudencia uniforme de que si la única obligación que tenían esas centrales eran pasar por un estudio de impacto ambiental. Pero pasado por el estudio de impacto ambiental no había prohibición para que se pudieran localizar en parques nacionales, etc. Y por eso digo que es bien impresionante el hecho de que ahora sí se estén considerando restricciones de localización, porque si tú lo quisieras lograr a través de tribunales con un recurso de protección, lo más probable es que te tirarían para afuera. O que en el fondo te dirían que no por esta jurisprudencia. Y sin embargo, el ministerio y el coordinador, a veces por razones de conveniencia, porque en el fondo también ellos tienen que estimar, como les digo que esto es pan de detalle, ellos no solo estiman el costo de inversión de la línea, no solo estiman el costo de operación de la línea, sino que también tienen que estimar en cuántos años se van a construir. Y ellos tienen, en la práctica, ellos sí consideran si una línea va a pasar, por ejemplo, por una zona indígena en donde tienes que tener participación indígena o donde va a haber más oposición, porque las licitaciones, cuando se licita, hay montos de multas muy, muy, muy altos por el atraso en la construcción de una línea. Entonces hay una tensión constante de, por un lado, querer que sea un tiempo razonable, pero por otro, o sea, que sea un tiempo razonable para todos, o sea, lo menos posible, pero también algo realista, porque si no, no vas a tener privados que se van a tirar a construir nada, porque al final se les va a ir toda la rentabilidad en multa. Eso es lo que está peleando ahora Cardones Polpaico, por ejemplo. Cardones Polpaico se retrasó muchísimo en la entrada en operación, le pasaron multas, fuertes multas, y Cardones Polpaico hasta el día de hoy en el fondo las litiga porque entiende que en el fondo ese plazo lo dio la autoridad y la razón por la que no lo pudo hacer entiende que es fuerza mayor porque o no les dieron los permisos a tiempo, etcétera. Entonces eso lo considera. El tema es que no está muy claro si tú vas y miras, yo el último oficio ordinario que vi en detalle fue este que les puse ahí, que es el del plan de expansión del 2018. Si tú lo miras, es bien difícil darte cuenta cuáles son los aspectos ambientales y territoriales que se están considerando. Por lo que, hablando con gente del sector, me han dicho es que efectivamente dentro de las restricciones de localización excluyen que se localice, sobre todo cuando planifican las unidades de generación, que se localice generación en parques nacionales, etc. No me queda claro si lo hacen también para transmisión. Entonces ahí está, veo que es una oportunidad muy importante de incorporar criterios razonables, territoriales y ambientales, que como a nivel más de terminar con un recurso de protección no se da la posibilidad. A eso me refería con la posibilidad de incidencia. No sé si te aclaré más el punto. Sí, o sea que al final puede haber incidencia, pero respecto del plan de la planificación que hace el ministerio, no en base a garantías fundamentales o en términos como más de justicia como sustantiva, por llamarlo de alguna manera. Claro, la instancia en la que vas no sería ni el panel de expertos ni el Ministerio de Energía. Ahí tú, si quieres, podrías ir a protección, pero ya sabes cómo te va a ir con una protección probablemente. Sí. Claro, yo digo, el tipo de incidencia en donde desde la regulación eléctrica se abre una puerta, que tiene que ver con incorporar criterios ambientales y territoriales, y eso no está definido, ni en la ley ni en un reglamento. Es algo que tenemos que construir todos juntos, y por lo tanto ahí es un buen lugar de incidencia. ¿Cómo vamos construyendo esos criterios? ¿Cuán
cuán amplios son, que implican que cuando simplemente se hace la simulación no se puede poner una central en un parque nacional, o también implican que cuando ya se eligió la obra, no se puede elegir una obra que esté cerca de una reserva natural, por ejemplo. Súper. Nada de eso está determinado. Todo eso está por construirse. Ya. Y una observación, ¿tú nos podrías dejar los últimos artículos que citaste? Uno que era, bueno, los dos eran tuyos. Sí, Los dos últimos. les puedo mandar Ya. les puedo mandar el link. Ahí Gracias. también les voy a mandar el link porque en RGC hicimos hace muy poquito, hace 2 semanas o 3 semanas, hicimos un webinar en donde invitamos a Gerard Yaoul, que es la persona que lideró el equipo de 7 personas que implementó todo en Bélgica, o sea, que hizo toda esta modificación a 220 kilómetros, es él. Es un consultor con un equipo muy chiquitito. Y también invitamos a Johan, que es la persona desde la transmisora, desde Elia, que participó en esto. Y ahí es súper interesante escucharlos a ellos de su experiencia en esto. Así que les voy a mandar el link en donde en RGC está todo junto. Está el paper, está el webinar, está todo eso. Y les mando el link también, que también está online. Si lo buscan, el de la revista de Derecho a la Católica, donde está ese paper. Ya, gracias. De nada. Buenísimo, y muchas gracias, Dani. Tú lo lograste, además, tanta información en poquito tiempo se me pasó volando. Así que nada, pues yo creo que ya estamos pasados de la hora, así que nos vemos el próximo miércoles, si les parece. Excelente. Y ahí pueden ver, como el PowerPoint, como iba viendo la Flor, hay harta información que ustedes pueden ver directamente, que es bien autoexplicativa de otras cosas, de la planificación energética a largo plazo, el estudio de franja y todo eso. Y nos Eso, vemos. y bueno, si tienen preguntas, de repente también las pueden mandar al mail para ayudar a enfocar como lo que sigue. Perfecto. ¿Listo? Y nos vemos con distribución. Vale, gracias, Dani. Un abrazo a todos. Chao, chao. Sí. Gracias. Gracias, Dani. Un gusto saludarte. Saludos a todos. Cris, Flor. Chao. Eso es todo. Chao. Hasta luego. Felicidades.